¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos ángeles cayeron realmente con Satanás? No hablamos de un pequeño grupo rebelde, hablamos de una cifra que desafía toda lógica humana. ¿Fueron miles o millones? ¿Es posible que la cantidad de ángeles caídos supere a toda la humanidad que ha pisado la tierra desde el inicio de los tiempos? La Biblia suelta un detalle que casi todos pasan por alto. Una tercera parte del cielo se desplomó con él. Pero, ¿qué significa un tercio cuando los profetas describen visiones de millones de seres celestiales? Estamos ante una rebelión de proporciones galácticas. ¿Se puede calcular este número? ¿Qué secretos esconden los textos originales sobre esta cifra oculta? Hoy vamos a desenterrar la verdadera magnitud de la caída de los ángeles. Prepárate, porque la respuesta es mucho más impactante de lo que imaginas. Para responder cuántos ángeles cayeron con Satanás, primero hay que entender algo muy importante. El mal no comenzó en la tierra. La Biblia muestra que el origen de la rebelión ocurrió en el mundo espiritual, mucho antes de la historia humana. Antes de la creación del hombre, el cielo estaba lleno de ángeles. No eran pocos. El profeta Daniel tuvo una visión impresionante del trono de Dios y describe una escena difícil de imaginar. En Daniel capítulo 7, verso 10, se dice que millares de millares le servían, y millones de millones estaban delante de él. La idea es clara. El cielo está lleno de una multitud enorme de ángeles. Entre todos esos seres celestiales había uno que tenía una posición especial. La Biblia, en el libro de Ezequiel 28, nos muestra quién fue el protagonista de esta crisis. No habla de un ser monstruoso, sino de alguien con una belleza y sabiduría impresionantes. Se le llama el querubín protector. En términos simples, no era uno más, tenía un lugar muy alto. Era como un encargado principal. Su función de proteger o cubrir muestra que tenía autoridad sobre otros ángeles. Tenía acceso directo a la administración del reino. La Biblia dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Aquí vemos algo claro: el orgullo. Lucifer dejó de mirar a Dios, que era la fuente de todo, y empezó a mirarse a sí mismo. Cuando alguien en una posición alta comienza a creer que todo funciona por él y no por quien lo puso allí, todo empieza a romperse. Aquí entra la estrategia. Los ángeles no son fáciles de engañar, son inteligentes. Satanás no usó mentiras simples, usó una forma más sutil. En Isaías capítulo 14, versos 13 y 14, aparecen sus intenciones. Subiré al cielo, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Él no dijo que iba a destruir a Dios, porque nadie lo habría seguido. Lo que hizo fue ofrecer otra opción. Les hizo creer que podían ser como Dios, pero sin depender de Dios. Les vendió la idea de ser completamente independientes. Entonces, ¿cómo convenció a tantos? Usó algo parecido a lo que hoy llamaríamos desinformación. Como él tenía autoridad y confianza, pudo sembrar dudas. Probablemente hizo que otros cuestionaran si el gobierno de Dios era justo. A algunos les ofreció más posición, más autoridad, más importancia. Usó el deseo de subir como herramienta. También hay que entender algo. Existe un orden. Si un líder alto era convencido, los que estaban bajo su autoridad también se veían afectados. Fue como una cadena que se fue rompiendo poco a poco. Una vez que la duda fue sembrada, el conflicto dejó de ser algo oculto y se convirtió en una ruptura real. Para entender esto, hay que tener claro que los ángeles no actúan por impulso. Son seres de gran inteligencia. Si decidieron seguir a Lucifer, fue porque su estrategia fue muy efectiva. Satanás no fue convenciendo a cada ángel uno por uno. Él usó una estrategia basada en líderes. En el cielo hay niveles de autoridad, tronos, dominios, principados y potestades. La idea fue simple. Si logras influenciar al líder de un grupo, todo ese grupo se inclina hacia él. Por eso, cuando en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, se dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas,
Esto muestra que no fue algo individual. Cuando cayeron los líderes, todo lo que estaba debajo de ellos también cayó. Fue como un efecto en cadena. No fue solo una invitación, fue una caída de toda una estructura. Aquí llegamos a un punto clave del conflicto. La Biblia lo describe en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hay un detalle importante. Dice, el dragón y sus ángeles. Eso significa que ese grupo ya no estaba bajo la lealtad a Dios, sino que seguía a Satanás. Ya se había formado un ejército rebelde. No fue una batalla física como las humanas, fue un enfrentamiento espiritual. De un lado estaba Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, respondiendo directamente al orgullo de Lucifer. Del otro lado estaba la primera rebelión organizada del universo, intentando tomar el control. La rebelión no tuvo éxito. El mal no pudo sostenerse frente a Dios. La Biblia dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí ocurre algo muy importante, la expulsión. Satanás y los que lo siguieron no fueron destruidos en ese momento, sino que fueron expulsados. Perdieron su lugar y su autoridad, pero no dejaron de existir. Ya no tenían acceso al cielo, pero seguían siendo seres espirituales, ahora corrompidos. Una vez ocurrido el golpe en las regiones celestiales, surge una pregunta clave. ¿De qué magnitud fue la pérdida? Para responder, no se puede adivinar. Se debe analizar lo que muestran los registros del profeta Daniel y del apóstol Juan. Para saber cuántos se fueron, primero hay que entender cuántos había al inicio. En Daniel capítulo 7, verso 10,